Utilízame, Señor, como canal de bendición para tu honra y gloria. Y entregamos este tiempo en tus manos. Glorifícate, Señor. Sabemos que estás aquí porque así lo has prometido y tú no faltas a ninguna promesa. Así que gracias por estar aquí. Tu presencia santifica este lugar, santifica lo que aquí hagamos, santifica todo nuestro ser, Señor, porque nos entregamos a ti en cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para poder entender lo que al final, la conclusión a la cual vamos a llegar, es necesario que les vaya haciendo una entrada de situación en lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Para que eso ocurra, vamos a ir al libro de Romanos. Prácticamente no vamos a salir del libro de Romanos. Así que vamos a comenzar por Romanos 15, 26 al 28. Pablo le está escribiendo una carta a los romanos. Pero en esa carta a los romanos, él no había visitado todavía Roma. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿No? Les escribe, mire, la gente de Grecia del Sur y Grecia del Norte, para que se ubiquen geográficamente en el día de hoy, ¿no? Han hecho una ofrenda para el otro lado del Mediterráneo, para Jerusalén. Así que, en el 27 dice, les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, están muy agradecidos de que la palabra del Señor haya cruzado el mar Mediterráneo, saben que están en necesidad y se lo retribuyen, ¿no? Con lo material, que es con lo que pueden ellos retribuirles en ese momento. Versículo 28. Así que dice lo siguiente ahora, así que cuando haya concluido esto, o sea, cuando haya terminado de llevarles este dinero que tengo ahora en mi bolsillo, que no es mío, y como no es mío, soy responsable de ese dinero, no voy a andar por todo el mundo con esta cantidad de plata, dice, y haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Miren cuáles eran los planes de Pablo. Era salir de la península griega, cruzar el Mediterráneo, volver a Medio Oriente y de allí pasar por la península itálica y por la península ibérica. Ahora, esos eran los planes de Pablo. Es más, miren lo que ocurre en el versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ese era el plan que tenía Pablo. Llegar a Jerusalén, entregar el dinero y en cuanto le fuera posible ir para las penínsulas que les mencioné, que están sobre el mar Mediterráneo, cargado de bendiciones. Versículo 30. Pero os ruego, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. No solamente que tiene planes, sino que pide oración para esos planes, ¿no? Miren qué interesante, porque ¿cómo es la historia después? Versículo siguiente, 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. La mitad de la oración fue contestada, fue respondida afirmativamente, porque la ofrenda llegó a los hermanos de Jerusalén y obviamente fue aceptada. Lo que no fue librado fue de los rebeldes que están en Judea, porque Pablo no fue a Roma por su propia voluntad, sino que lo llevaron. Y era el apóstol Pablo. Así que cuando Dios contesta las oraciones a su manera,
porque Él sabe lo que nos conviene. Y no era que era Pablo orando, es que estaba toda la iglesia de Roma orando. Había mucha gente orando por Pablo, pero Dios sabe lo que hace. Versículo siguiente, para terminar. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado. No debe haber pasado muy bien en una cárcel, juntamente con vosotros. Y ustedes saben que la mayoría de las cartas que tenemos acá fue escrita desde una cárcel de Roma. Gracias a Dios. Porque no te equivocas. Ahora, esta iglesia era una iglesia muy particular. Vamos a Romanos 1:8. No solamente era la capital del imperio, ¿no? Porque dice Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Agradecía por cada miembro de esa iglesia. No sé si sabría los nombres, pero sí mencionaba, evidentemente que tendría algunos conocidos. Dice, mediante Jesucristo respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuidado. Gente que visitaba Roma volvía con buenas noticias de lo que estaba pasando en Roma. No era que llegaba a todo ese mundo conocido solamente los edictos del emperador. No, estaba llegando que esta iglesia era una iglesia de mucha fe, una iglesia viva, una iglesia que crecía y que se estaba haciendo conocer. 9. Porque testigo medios a quien sirvo, o sea, miren, aquí no me lo ha dicho nadie, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Miren, yo no preciso reunirme con gente de que estoy orando con vosotros, pero Dios sabe que yo en mis devocionales diarios, cuando me junto con los libros, y como le pedía después desde la cárcel que se los alcanzaran, cuando oro a Dios por ustedes. Qué espectacular. Le voy a decir un detalle, y acá entre los varones, o capaz que ya lo he mencionado, yo tengo los días de oración repartidos, la iglesia no entra todos los días, entran un día en la semana, pero Pablo dice que acá siempre, o sea que todos los días los mencionaba. Mi familia, excepto por casos excepcionales, pero mi familia, la familia de Grace, ocupa un día en mis oraciones. Pero Pablo se ocupa todos los días de esa iglesia de Roma. Qué lindo. 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje a vosotros. Y ya hemos hablado que lo único que le salió bueno en ese próspero viaje fue que no tuvo que pagar el pasaje, porque después ni la comida. Se lo llevaron preso y encadenado. Volvemos a Romanos 15, ahora del versículo 17 al 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere, porque no sabría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales, prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
Y ustedes leen esto sin el contexto de lo que yo les venía diciendo. ¿Qué dice Pablo? Pablo le está diciendo, miren, desde Jerusalén, todos los alrededores y hasta la península griega, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es más, Ilírico, que en mis tiempos era Yugoslavia, hoy es Croacia, Albania, en fin, todos esos países sobre el mar Báltico que se disolvieron luego de la guerra civil que hubo en Yugoslavia a finales del siglo XX. Así que nos encontramos que Pablo llegó hasta ahí, pero él no había fundado la iglesia de Roma. Pero sin embargo estaba orando por ellos. Cada día estaba orando por ellos. Tenemos entonces algo muy particular acá. ¿Cómo es que esa iglesia en Roma había sido fundada? No fue Pablo. La tradición dice que fue Pedro. Y la tradición, me refiero a esa iglesia que tiene la sede en el Vaticano. Pero en Hechos 2.1, no lo vamos a ver, en Hechos 2.1 habla de que en el día de Pentecostés, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, entre las personas que había allí, había romanos residentes en Jerusalén. Así que no sabemos a ciencia cierta si ahora, 25 años después de que ocurrió ese acontecimiento, no hubieron personas que estaban en Roma para esa fecha, no fundaron la iglesia. La tradición, ya les digo, dice que fue Pedro, pero tampoco quita que hermanos que hayan recibido el Espíritu Santo y que hayan sido testigos, que hayan recibido a Cristo, que se hayan bautizado en Jerusalén, no hayan vuelto a Roma y hayan fundado esa iglesia. Romanos 1:21. Entonces, estamos ahora en una situación en que hay personas en que Pablo les habla y les dirige una carta a personas que él no conoce, que piensa visitar, que tienen un trasfondo quizás judío, pero que no todos son judíos. Entonces él les hace esta introducción de que, pues, sobre las personas que están en el mundo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántas personas hemos escuchado, que hemos invitado a la iglesia o escuchado sus comentarios? ¿Todavía vas a la iglesia? ¿Vas ahí para que te saquen plata? Porque tenés que diezmar. Y no sé, suman ustedes los descuentos que tienen en sus sueldos o en sus jubilaciones y andan al 10% acá en Uruguay. El gobierno le saca el diezmo y nadie se calla, nadie dice nada. Si en una iglesia que es voluntario alguien da el diezmo, la gente dice, no, te van a sacar la plata. En la iglesia el pastor te lava la cabeza, te van a lavar la cabeza. No, después tenés que ir y no faltar a ninguna reunión porque si no te van a faltar. Y veo caras que se ríen y gestos, porque es así.
se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Los invitamos, vas a perder el tiempo. Si supieran que estamos invirtiendo el tiempo. Pero claro, Pablo le escribe a una iglesia que viene del mundo y que tiene mucha influencia del mundo. Es la capital del imperio. Y es una iglesia como la nuestra, como la de hoy en día, que está rodeada de corrupción, que está rodeada de cosas que hacen fuerza para llevarnos hacia atrás. Y dice en el siguiente versículo, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque yo no soy un gil como vos que va para que te metan la mano en el bolsillo. Yo no pongo el despertador un domingo para tomar un frío hoy, que había 4 grados centígrados acá en Uruguay. ¿No? Que miren que hasta de gorra estoy predicando por más que está el aire acondicionado. Que todos vinimos como cebollas con varias capas de ropa. Así que ellos se creen sabios porque se quedaron un rato más en la cama, porque quizás a esta hora están desayunando, porque quizás no tuvieron que salir al frío, quizás están felices porque están mirando una carrera de autos, carrera de bicicletas, carrera de motos, un partido de fútbol. O, no sé, lo que hayan elegido hacer. Se creen sabios, pero se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cuando dice cambiaron, miren, cambiaron. Y acá en Uruguay, no sé si en muchos lados hay colección de figuritas y álbumes y se cambian las que están repetidas por otras. Y si no, probablemente alguno, cuando fue más joven, más niño, tuvo ese privilegio de coleccionar figuritas y cambiarlos con los amigos o con conocidos, en fin, de cambio. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que los que se creen sabios cambian a Dios por figuritas. Tal cual. Que es semejanza de hombre. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre? Todas esas cosas que le mencioné. Y se lo idolatra. En un mes, y 10 días, creo, un mes y un poquito más. Nadie va a tener vergüenza nadie va, algunos sí, quizás no, o andan actualmente con la camiseta de su jugador preferido, de su ídolo preferido. No se van a poner una camiseta o remera o como se le llame en su país, que diga Jesús es el uno. Jesucristo te ama. Iglesia tal. Yo voy con Cristo. No, se van a poner la de determinado equipo de fútbol que está bien, representa su país, pero con el nombre de determinado ídolo en su espalda. Y se van, y comienza ahí una parafernalia de cosas. Y por ahí puede resultar una palabra rebuscada, pero les traigo la definición. Conjunto de usos habituales o ceremonias y de objetos que en ellos se emplean.
se pintan la cara, hacen banderazos, se ponen gorros y se hacen, bueno, ustedes saben, se ponen lentes afines, aunque no sean lentes, tanta cosa y tanto invento y tanta genialidad que hay para extraerles dinero por un mes. Son capaces, miren lo que sale, la entrada a los primeros partidos del Mundial de Fútbol valen $60. Las entradas para dentro de 2 meses a la final del Mundial de Fútbol valen $10.000 en asientos VIP. Pero en la iglesia le sacamos la plata. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 24. Por lo cual también Dios lo entregó y bueno, allí viene lo que pasa, ¿no? Cuando la gente se cree sabia, su necio corazón y empieza a divagar y comienzan a hacer cosas que no deben y así sigue la cosa. Y eso lo van a analizar ustedes. 25. Ya que cambiaron, miren, ahora, bueno, ya que decidieron hacer eso, ¿por qué? No es nuevo. Les voy a parafrasear la versión de Eclesiastés 3:15, versión de que habla José Enrique Pereira. No hay nada nuevo bajo el sol. Después vayan a Eclesiastés 3:15. ¿Qué pasa? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, igual que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Cambiaron de Dios por la mentira. Eligieron. Y eligieron mal. Y si elegís bien hay consecuencias buenas. Y si elegís mal hay consecuencias malas. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Voy a un gimnasio y claro, está en la pantalla y te ponen música y siempre hay tres, en la que voy hay 3 pantallas de televisor y con programas deportivos y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que gracias a Dios que no miro televisión hace 6 años en forma detenida, ¿no? Pero me encuentro que veo allí permanentemente cómo se hablan de determinados personajes del fútbol, cómo se habla de determinados personajes del golf, determinados personajes del béisbol, determinados personajes del programa del que estén hablando. Obviamente que en esta parte de Sudamérica desde la cual les hablo, los mayores programas son de fútbol. Y ustedes saben que en Uruguay tiene sus ídolos, Argentina tiene sus ídolos, Brasil tiene sus ídolos futbolísticos. Y así los nombra y no tienen vergüenza. Y están honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Porque cada vez que uno le da más tiempo a algo que le interesa y está haciendo las cosas al revés de lo que Dios plantea, se está equivocando. Ya desde el siglo I, escribió Juvenal en su sátira número 10, pan y circo. Y lo habrán escuchado, no lo dijo ningún emperador, lo dijo este hombre que escribió esta sátira, pan y circo. En esta sátira, él critica a la población del imperio y especialmente a la de Roma,
cómo eran manejados por los emperadores, que les daban comida y espectáculos gratuitos a la población. Mire que en cualquier similitud con lo que está ocurriendo en diferentes países que hacen espectáculos públicos y dan comida gratis y de esa manera obtienen la fidelidad política de determinada gente, es pura coincidencia. No es que sea pan y circo, no. Es que nomás se parece. Exactamente, lo mismo que dijo Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Así que es cualquier parecido a la realidad. Entonces, pan y circo. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros no estamos inmunes a ese pan y circo? Cada uno de nosotros, y sin excepción, después que compra un celular, se baja aplicaciones gratuitas. Le dan cosas gratuitas para que usted se distraiga y no piense. Y entonces empezamos peligrosamente a convertir un aparato electrónico en nuestro ídolo. Escuchaba en un programa de enfoque a la familia, de Sixto Porras, y lo menciono porque fue ahí, no es que lo investigué, y si me equivoco, es de ahí que me equivoco. La persona promedio en el mundo utiliza entre 3 y 4 horas diarias el teléfono. El teléfono nos está robando un día a la semana. Y eso no es lo más alarmante. En personas más jóvenes, desde adolescentes hasta casi los 20 y pico, 30 años, el teléfono les lleva entre 6 y 8 horas solamente en redes sociales. Después, no nos alcanza el tiempo, no tenemos el tiempo para leer la Biblia, no tenemos el tiempo para un devocional, no tenemos el tiempo para orar, no tenemos tiempo. ¿Cuál es la queja general de la mayoría de la población? No tengo tiempo, parece que los días fueran más cortos. No son más cortos. Te estás robando tiempo. Y pensamos que la historia de dos mujeres no la vamos a ver, la pueden ver después en Lucas 10, 38 al 42, la de Marta y de María. Estamos desenfocados de la prioridad. Porque Marta no estaba haciendo nada malo. Y yo no estoy diciendo que ocuparse del celular, y hay personas que trabajan con el celular y es necesario porque a través del celular obtienen sus clientes. Y se contactan con sus clientes. Pero hablo del mal manejo del celular. Y es estar en redes sociales, por ejemplo. Demasiado tiempo. Marta no estaba haciendo nada malo. Tenía visitas, quería honrarlo, quería halagarlo, quería tener todo pronto, quería invitarlo con una comida o con una merienda o con una cena. No sé qué estaba preparando Marta, pero estaba muy ocupada. Y María fue y se sentó. Y dice al final de este texto que le cité, en el versículo 42, dice que María eligió la buena parte y no le fue quitada. Ahora, hermano, hermana, si usted tiene que elegir, no hagamos como Marta, hagamos como María.
elijamos la buena parte. Cristo nos dijo, María eligió la buena parte. Ahora, si querés andar preocupado, si querés andar corriendo que no te da el tiempo, si querés andar estresado porque tenés que hacer esto, aquello y lo otro, hacelo. Cristo ya te habló. Podés ser como Marta o como María. Esa es tu elección. Nadie te la va a quitar. Ahora, sepan ustedes que en esa elección corremos el riesgo, como en toda elección, porque Adán y Eva hicieron una elección y tuvieron sus consecuencias. Marta y María hicieron su elección y obviamente que tuvieron sus consecuencias. No están dichas acá. Otros que hicieron su elección fue Ananías y Zafira. No lo vamos a ver. Hechos 5, 1 al 10. Y acá está hablando de temas económicos. No está hablando de trabajo. Ahora, la historia de Ananías y Zafira. Ustedes saben que por mentir murieron instantáneamente. Después lo ven ustedes en sus casas. Ahora, si Dios aplicara ese mismo criterio en el día de hoy, nos veríamos en una situación en que quizás ni hubiera predicador aquí al frente y todas estas sillas que yo estoy viendo aquí estarían vacías. ¿Quién no miente? Solamente Dios sabe. Ahora, estamos envueltos en un mundo en el cual, como les decía, como la Iglesia de Roma, vive en la capital del imperio. Nosotros vivimos en una ciudad y vamos a salir de aquí en poco rato de la iglesia y nos vamos a encontrar con un mundo muy diferente al que vivimos acá. Que si nos mienten es para perjudicarnos. Porque nos van a decir, no, este producto es así, asá, dura, tiene garantía. Y después nos encontramos que no leímos la letra chica y fuimos engañados. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para mantenernos en una situación agradable al Señor? Sabiendo que es difícil. Que, por ejemplo, el tiempo se nos va. Que sabemos esa metáfora de memoria, el tiempo es oro y hasta programas de televisión han hecho. Y metáfora, y los que han hecho o están haciendo agua eléctrica habrán visto la definición. ¿Y qué es? Metáfora. Una figura retórica de pensamiento por medio del cual se expresa una realidad o un concepto diferente con respecto a cierta relación o semejanza. El tiempo, lo que está diciendo esa metáfora es que el tiempo que perdemos tiene el mismo valor que el oro. Para recuperarlo te cuesta mucho. Y en esta encrucijada parece que estuviéramos atrapados en un sistema perverso y corrupto. Por cierto que es perverso y corrupto, porque Satanás, el príncipe de este mundo, nos tiene aún así. ¿Y cómo nos libraremos? ¿Cómo nos libraremos? Bueno, en Romanos 12:1, sabiendo todo esto, de que Dios podría estar aplicando el mismo criterio de
de Hechos 5:1, de que todo aquel que pecare lo mataría, dice, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, ya que Dios nos perdona cada día, ya que tuvimos esa gracia de haber descansado, de haber despertado, de haber desayunado, de haber tenido ropa con que vestirnos, de tener la capacidad y posibilidad de trasladarnos, porque hay hermanos que han faltado, hermanas que han faltado por razones de enfermedad. Por las misericordias de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Parece sencillo, pero es tan difícil de aplicar. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No está pidiendo, como en el Antiguo Testamento que sacrifiquemos corderos, no está pidiendo que sacrifiquemos palomas, no está pidiendo como las religiones baratas que piden que sacrifiquemos carneros negros, ni que sacrifiquemos gallinas, ustedes lo verán, lo sabrán, ni que sacrifiquemos, como buen imitador que es Satanás, a seres humanos, porque todos sabrán, si no lo vieron, pueden buscarlo, los sacrificios humanos y cómo hacían en los archivos Epstein en su isla. Así que no piensen que es una perversidad, son sacrificios a Satanás. Dios no quiere que nos autoinmolemos. Ese es el sacrificio vivo, que nosotros mismos decidamos sacrificarnos. Como Pablo escribía a los Gálatas, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, cuando nosotros lo hacemos, no como Satanás que pide que se sacrifique personas, sino que cuando nosotros lo hacemos por voluntad propia, no que nos hagamos el harakiri ni nos suicidemos. Cuando nosotros decidimos morir a nosotros mismos, dice, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, eso es el verdadero culto a Dios. Que nosotros nos rindamos a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos lo explica en el versículo 2. Y voy a empezar por otra frase. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Pues, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Dios a través de Pablo? No os conforméis a este siglo. No hagan lo que la mayoría hace. Este verano, cuando íbamos a la playa, tanto acá como cuando fuimos a vacacionar, y gracias a Dios que nosotros vemos, era difícil ver personas sin tatuajes, sin importar la edad. En algún lugar tenían tatuajes, algunos más discretos, otros más extensos. Algunos eran detallecitos en el tobillo y otros abarcaban la pierna, otros los brazos, la espalda, en fin, cuello. Cada vez es más difícil ver personas que no estén tatuadas. Lo que veíamos hoy, idolatran a la creación, a la figura visible, y esas personas se auto-idolatran. Porque les parece que Dios no hizo las cosas bien y se ponen cosas extras sobre su piel para adornarse. Así que tenemos esa situación
de que no os conforméis a este siglo. No vayamos donde va la mayoría. No usemos lo que la mayoría usa. Cada vez veo, y me sorprende, hombres de mi edad, hasta jubilados que conozco, con aretes, caravanas. Se han tatuado también. En fin, no vienen a una iglesia. Así que ellos son transformados por el mundo. Pero nosotros, dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Transformar mediante la renovación. Quiere decir que quizás nosotros estemos como Marta con las prioridades desubicadas. No estamos haciendo nada malo, pero no tenemos los patitos en orden o los caramelos en fila o viceversa, como quiera decirle. Pero ocurre que tenemos que poner las prioridades en orden. Hacer como María. Primero Dios, y ahí usted va a Mateo 6:33, y ahí va a encontrar la solución también. Quiere que Dios, que pongamos las prioridades en orden. Cuando ponemos las prioridades en orden y hacemos las de María, ¿qué comprobamos? Miren, Dios le está dando la experiencia, le está desafiando a que usted tenga la experiencia de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, usted elija. Lo que elija es su decisión y Dios lo va a respetar como respetó a Adán y Eva. Y lo va a respetar como respetó a María y a Marta. Y va a respetar como respetó a Ananías y Zafira. Pero de su decisión depende su futuro. ¿Usted quiere pasarla bien? Haga las de María. ¿Quiere otro camino? Haga lo que quiera. En sus manos está. Usted sabrá lo que hace. No se queje después. Así que, hermano, hermana y todo aquel que me escuche, tome buenas decisiones, porque la oferta no dura para siempre. Las misericordias de Dios tienen un fin y Cristo nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Pero también me está diciendo ahí que el mundo tiene un fin, porque el poder de Satanás se está agotando. Y el príncipe de los príncipes, Jesucristo, está pronto para tomar su trono. No se pierda la oportunidad de estar allí. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Señor, que aquellos que se sientan tocados por esta palabra, hablen allí donde están, Señor, en el lugar que estén, ahora o después, Señor, y te piden perdón a ti, con sus palabras, en lo secreto, así como Pablo oraba por los romanos, en lo secreto, a solas, ellos y tú. Porque esta oferta mundial que estás haciendo tú, es para ti, para mí, para todos nosotros. Así que, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque tus misericordias siguen todavía en vigencia. Que no las desaprovechemos, que podamos hacer como María y elegir la mejor parte. Ayúdanos a no hacer las de Vicente, ni las de Marta, ni de aquellos que idolatran a la creación
en vez del Creador. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.